Ok. Uy, sería ¿Para venir a hermoso. llorar? Sí. Camilo, yo Hola, Camilo. Buen día, ¿Cómo andás? anda? Buen día, buen ¿Todo mediodía bien? para todos, para todas. Me Buen cuesta un mediodía. poquito llorar, pero bueno, hace bien, hace bien. Pero frente a un desafío, o sea, una competencia, a ver quién llora primero, ¿crees que perdés o ganás? Pierdo. Pierdo y ahí me pongo a llorar porque pierdo, porque No vamos a perder. Ahí va. Claro. Ahí está bien, está Claro, bien. claro. No, y además, viste que está Nemi, acá Nemirovsky, Ajá. actor reconocidísimo que llora muy bien. Yo le quiero decir a la gente que igual la gente no es que tiene que venir a competir contra Nemi, Claro. sino que hay Con un Camilo concurso. capaz que compite, por Con ejemplo. Camilo podría Podemos hacer ser. alguna competencia. Ahí está, por ejemplo. No sé si de llanto, pero otra cosa, algo Bueno, vamos a de inventar. historia. Sí, Ahí va. puede ser, competencia. Ay, Estoy medio aburrido. Sería pero... lindo que Camilo venga al karaoke también, ¿o no? ¿Cómo ¿Cómo te ves con para eso? esta? Vamos. Lo metían en todos ellos. Hay que ir, vamos. Nosotros vamos metiendo a los columnistas en bretes porque no le avisamos antes del aire. Lo del No, karaoke. cuando me hacen la pregunta al final, dicen, ¿qué vas a hacer hoy? ¿O qué van a comer? Ah, Y ahí bueno, me eso mata. sí. Ya lo tenés que venir te lo tenés que Ya traer está, preparado. relajado y venimos a una Vos competencia. sabés que yo había dicho lo de Güemes porque me acordaba de que estaba lo de Güemes pedido, pero bueno, va a quedar Salió pendiente. votado, le estamos fallando al electorado del Va a quedar programa. pendiente porque, claro, tiene todo el sentido del mundo. Tenemos un feriado por delante, tenemos que hablar del feriado, obviamente. Perdón, además capaz que te hiciste lío con el CC Güemes, que Sí. esto que lo otro. ¿Estuvieron hablando? Estuvimos hablando de... Pero queda pendiente Güemes para la próxima, como también charlamos afuera del estudio. 30 de octubre es el cumpleaños, el natalicio de Diego Armando Maradona, así que también está pendiente que estaba sí. parte de la votación. Así que vamos a hacer Eso es muy un Güemes interesante, Maradona. El Sí, que y mejora- ya cambiamos con personaje de histórico, pero de otro lugar. Ahí está. Más reciente. A mí alguna vez alguien me dijo, el que mejor hace radio es el que genera expectativa, así que queda ahí expectativa. expectativa, la gente y las masas intentando... Sí, hoy le fallamos al electorado porque salió Güemes votado, pero bueno, vamos por otro lugar. Ahí El está, electorado perfecto. ya igual está completamente decepcionado, En así que no general, pasa, en una general, decepción acá más no adentro, pasa afuera, nada. pero No, bueno. nos bancan en nuestras cositas. Ahí está, Así que está le bien. fallamos de vez en cuando, ¿qué va a hacer? Bien. Ok, venimos a hablar entonces del 12 de octubre. Venimos a hablar del Que es 12 mañana. de octubre, que es mañana. Hoy es 11, o sea, hoy es el día previo al 12 de octubre. Y viste que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes, a ver qué saben o qué aprendieron o qué les enseñaron. Ya me hace Ojo. seña que no, pero bueno, lo tenemos que hacer. Yo no sé si lo conté. Me sale el profesor Ciruela y tengo que hacer. Yo no sé si lo conté, pero yo no tuve ni historia ni geografía en la escuela porque las docentes se tomaban licencia. En un año tuve, por ejemplo, 9 profesores de ¿A qué geografía. escuela fuiste? A la que vemos, ¿no? Bueno, pero fue hace unos años atrás. Fui a una escuela en Fisherton y había una profesora, por integral. ejemplo, había una profesora de historia que no le gustaba dar clases, le gustaba más bien hablar de la peli que vio al fin, de qué sé yo, así que yo... Ahí está. nada, ¿Sabes qué me gustaría? le pongo onda. ¿Sabes qué me gustaría, entre otras propuestas que ya te hicimos 45.000 millones, que alguna vez te traigas un examen o algo así para corroborar que nosotros también aprendimos? Por Porque si Era no, algo ¿viste? como masa. Hacer- Podemos tomarle examen acá a los chicos. Yo hice eso, yo tengo una columna de cine, lo hice, no les fue muy bien en ninguno de los A dos ninguno, a ninguno. exámenes que le tomamos, pero bueno, qué sé yo, capaz que en mi historia les va un poco mejor. Estudien un poco más. No, bueno, eso, pero sí. No Porque te a mí prometo ya me conocían y no me daban Pero bola. ya el 25 de mayo, el 9 de julio que estuvimos hablando, podemos hacer un San Martín, el Por cruce de los Andes. Sure. Ahora vamos a hablar de descubrimiento o no de América. Ok. Ah. Y la primera pregunta sí que tenía, porque veo que el público que también ustedes tienen es un público muy joven. Muy joven. Yo no cuento tantas canas, pero ya tengo otra edad. Y a mí cuando iba a la primaria, cuando iba a la secundaria, el 12 de octubre era el Día de la Raza. Sí, me acuerdo. Históricamente el Día de la Raza. Y hace ya 13 años se van a cumplir que el Día de la Raza pasó a llamarse el Día de la Diversidad Cultural. Ajá. Entonces me imagino que del otro lado, quien está escuchando, o sea, ¿fue formado o le enseñaron? No, el 12 de octubre es el Día de la Raza. O ahora los chicos empiezan a aprender el Día de la Diversidad Cultural. Y en otros lugares del mundo se llamó de otra manera. El Día de la Resistencia Cultural, el Día de la Lucha de los Pueblos Indígenas, de distintas maneras. ¿Por qué? Porque es uno de los momentos de la historia de la humanidad más trascendentales que tenemos. Que algunos lo entienden como descubrimiento. Y ustedes que saben que descubrimiento, que una persona descubra a otra, tiene una carga muy fuerte de lo que significa. Y algo más, es el descubrimiento de gente o de un lugar por parte de los europeos. Eso es lo que significa. La conquista, que fue lo que luego terminó siendo la conquista de América, y otras que se empezaron a pensar en este último tiempo,
pensado como encuentro cultural o la imposición de una cultura sobre otra. Porque con el paso de los años empezaron a jugar la religión, empezaron a jugar las relaciones comerciales, incluso el surgimiento del capitalismo en el mundo tuvo mucho que ver con esto que pasó en América, que se llama la acumulación originaria, que fue todo lo que fueron los recursos humanos utilizados por los pueblos originarios de América y de lo que se encontraba allí, fue usado en Europa a disposición para lo que fueron las revoluciones industriales y el capitalismo posterior. ¿Qué tuitero fue el que dijo no se dice más Día de la Raza? Chicos, queda mal. Fueron décadas y décadas de mucha gente que vivía en Latinoamérica que empezaron a pensarse a sí mismos o la historia de sus lugares de otra manera. Mucho tiempo se dijo Día de la Raza, O sea, ¿no? nosotros... Fue 100 años. ¿Cuánto? No, el descubrimiento de América fue en 1492. Claro. Pero digo, ¿en qué momento? Para. Imagino que habrá habido algún momento en donde se dijo, bueno, este día es importante, le damos un feriado. Y Ahora, desde el siglo XVIII ¿se le dijo Día de la Raza? se le empezó a comenzar a decir como el Día de la Raza. Ahora, Ah, bien. ya en ese momento quizás no se llamaba Día de la Raza, pero la lectura que se hacía del hombre europeo de lo que pasaba en el continente americano eran... La gente que estaba en esos lugares era una especie de animalitos que había que convertirlos, tomarle el territorio para extraerle esos recursos y había que enseñarles. Había que enseñarles a hablar, había que Claro. enseñarles a comer, a caminar, etcétera, etcétera. Esa era una lectura que se tenía en Europa El cambio de nombre del día fue en 2010. en 2010. Fue un gran año de conquista, o qué sé yo, de... Entre 2010 y 2013, Ok. porque se empieza a dar en toda Latinoamérica el cambio de cómo se interpreta. Y Pablo. también con más cercano estos años, no recuerdo bien por qué es que se dio esto de que tumbaban estatuas de Colón, de conquistadores en distintos lugares del mundo, no solo acá en Latinoamérica, que es por ahí donde lo tenemos más presente, pero incluso por ahí en Estados Unidos. Sí, como mecanismo de resistencia. Claro. Pero como surgió eso, también había otras expresiones que decían, no, hay que reivindicar la hispanidad. Pasó hace unos años atrás, cuando lo charlamos por el Bicentenario de la Independencia, en su momento, había figuras políticas de mucho peso en Argentina que decían, ojo, no hagamos enojar al rey de España. Macri. Claro. Perdón, Tal cual, yo lo digo digamos, como El presidente pobre de ese rey. momento. Macri, Pobre el rey. en el día, que no sé, fue día, no sé, no me acuerdo si Sí, 9 el de julio. Bicentenario. Sí, el 9 de julio. 9 de dijo, julio de no nos 2016. pensemos, pero está sin ánimo de ofender a nadie, pero es algo concreto, algo objetivo y algo que pasó. El 9 de julio de 2016, él dijo, ojo como lo planteamos la independencia, porque se puede enojar al rey de España. Y yo tengo el recuerdo Que era el rey de de- España que había matado justo a un elefante recientemente en ese momento. Y El asume muy otro buen rey. timing. Sí. Yo tengo el recuerdo de inclusive decirle al rey la pena que habrá tenido nuestros patriotas, querido rey, cuando Sí. decidieron independencia. Una cosa. Pero lo hemos charlado, nosotros siempre hablamos de lo que pasó entre 1800, 1800 y pico. Ahora estamos 300 años antes. ¿Cuál es el año? 1492 es el 12 de octubre, 1492 es el día donde hay un registro Vos sabés que... que Colón llega a las Bahamas. En 1492 no existía la fibra óptica. No, tampoco. La peor. No, pero en 1800, No existían las 1800 vos te tomabas Ey. un barco y te ibas a América y sabías que ibas a América. ¿Vos podés ir tirando esos datitos así Sí, tan pero importantes porque e conozco un interesantes? montón. de Tampoco cosas estaba en que la no- frutigra. Tampoco estaba en la frutigra. Había que Estamos- comer lo que se podía. Camilo rema todo con un humor, porque Una onda la realmente... columna, pobrecito. Pero después le va a costar en el examen. Ojo. Claro, Pero ojo. puede ser una pregunta. ¿Había fibra óptica en esa época? No le tengas piedad a ninguno, A ninguno. en el examen. iPhone, digamos, todavía no había sacado su cuarto El pelado celular, iPhone que es todavía como no estaba. el más importante. ¿Sabes Sí. qué? Es como para, en otro programa acá de la grilla que se llama Moda para Feos, hacen un juego de qué fue antes. Y ponen, por ejemplo, tal lanzamiento de un tema de Daddy Yankee o no sé qué. Vos podés hacerlo con historia para nosotros. Algo que jugaba antes de entrar, que era la figura de Colón, digamos, para que juguemos también. Colón es una de las personas también más importantes, más simbólicamente más reconocida en todo el mundo. Pero la figura de Colón, dado la llegada a América, se da en un contexto en el cual en Europa se cierran los comercios porque cae el imperio el imperio romano de Oriente, Constantinopla cae, se cierra el puerto de Turquía, se empiezan a poner en juego otras cuestiones. Entonces el negocio y los comercios hacia la India, hacia China, se imposibilitan. Por eso los reyes dicen,
vayamos por el sur de África, lleguemos a la India, compramos, vendamos, vuelve. Y buscar nuevos mercados. Colón es una persona que estuvo en el momento indicado, en el día preciso, y que tuvo traste importante, tenía mucho conocimiento de la navegación y de la geografía, pero no se pensaba que iba a llegar a otro continente. Ahora, Colón es un busca. Colón es una persona que está viendo de qué manera se hace unos mangos, de qué manera se sostiene, de qué manera se enriquece en ese momento, y encuentra en la navegación y encuentra en eso una posibilidad, una oportunidad. Digo, salvando las distancias, digamos, hoy en día hay otras oportunidades también, me parece. OnlyFans. OnlyFans, bueno, es tranquilamente podía tener un OnlyFans. Colón el OnlyFans en la Está cuidando la ¿Cómo se llama la de de una manera. ¿Cómo se llama la de los pies? Fit, Happy Fino. OnlyFans. OnlyFans de pies. Ahí está, le sacan fotos. Por favor. Sería lo más parecido a un OnlyFans de época, digamos. Que encontró, encontró la faceta para hacer guita en un determinado Él momento. debe haber sido un enano tan agrandado, porque a mi mente es un enano. Debe haber sido de pesado. ¿Podemos buscar una foto Era de más bien Colón? enano, Y tiene que Foto haber. algo, 1492 no hay. Claro, sí, una foto. Otra para el pero examen. Yo lo hago en chiste, para un Pero, gag, no, pero un vos- retrato. Puede ser que hay sí. OnlyFans de la algoritmia. época. Pero fíjate Yo los te OnlyFans pido de una la foto de época. San Martín. En Grecia, que hacían las esculturas que le dibujaban, digamos, partes íntimas a figuras importantes políticas, digamos, era lo más parecido. Ahí está. No Puedo te buscar el digo. Instagram, señor. Lo Está en que Instagram de Cristóbal. no se sabe con exactitud cuándo nació, dicen que puede ser el 31 de octubre, lo cual lo haría de Escorpio, como Chona. Mira, ahí Mirá. está. Porque Está acá bien. en este programa la astrología es importantísimo. un tema Igual, importante. paren, voy a defender a mi amigo. Hay medio representaciones de lo que se creía que era Cristóbal, ¿o no? Pero Sí, aquí yo- hay de San yo Martín, digo hay de un Descartes, retrato. hay de, no sé. Pero podemos son- buscar eso. Hay de Napoleón, tiene que haber. Tiene Cristóbal. De San pero Martín- de San Martín Napoleón- sí de hay Napoleón fotos. Hay pinturas y hay una foto de San Martín que ya de grande. Sí, sí, yo cuando estando dije en foto Europa. quise decir retrato. Pero lo importante que viste que uno puede, por ahí en la facultad me hubieran retado jugar el presente con el pasado, pero me parece que ya eso hay que dejarlo de lado. Está bueno jugar como para que la gente entienda, mirá, ahí está Colón, Ay, qué se puede ver lindo. Colón. Ahí está, ¿viste? Ay, qué Ay. lindo es. El tema de la manito, como que se usaba mucho. Vieron que después dicen que eran masones y la mano Sí. estaba Este dentro lo del veo traje. más un comerciante italiano genovés que estaba buscando de qué manera ponía algo adentro, pero más, no sé si era muy masónico que digamos. Ahora, la gente que lo rodeaba o que le hacía relaciones con la corona en ese momento, por ahí seguramente. Un buen Ojo. co-wash, dicen acá. Ojo que hay algo de Jeremy Allen White. El de Ey, Bear. ey, hay algo. Hay algo, che. Ojo. Lo podría ustedes- interpretar en una biopic. En la escuela, cuando hacen las obras o las representaciones en el Día de la Raza, viste que hacían los pueblos originarios, eran morochos y agarraban al morocho del curso y le ponían una plumita. Sí. Y el más O rubiecito de- le ponían o un el efecto que sombrerito pintaban guase con de corcho. Colón. Bueno, eso es la típica representación de la superioridad también de alguna manera racial, uno por encima del otro, como a los chicos van reproduciendo ese contenido permanentemente y vos cuando empezabas, digamos, el tipo no era un busca, y los pueblos originarios que estaban en América, que habitaban, que tenían una construcción social, que tenían una forma de autogobernarse, que tenían una forma de relacionarse entre sí, que no era propiamente europea, eso existía. Claro. Y una manera también de una dinámica de entender el mundo y la sociedad que lo rodeaba. Entonces, el Colón, la representación también de Colón es un mito. Es un mito que está bueno problematizarlo, que está bueno que no es así, como tampoco Colón terminó siendo con el descubrimiento de América una persona en la cual terminó siendo rica, porque el flaco lo que hizo fue sentarse con los reyes de España y el acuerdo era buscar nuevos comercios. Su y éxito firmar. más bien fue post-mortem. Sí, incluso hay teorías que dicen que él nunca se enteró que estuvo en otro continente. ¿Cómo? Viajó 4 veces a América. Eso es tremendo. 4 sí. veces a América. Él estaba ¿Y en qué? Canarias, ¿no? Y la No, teoría esa pero que piensa. él pensaba que estaba en un lugar de la India. A ver, yo cuando digo él pensaba, hay fuentes escritas Sí, sí. y cartas que dicen y Igual dan nosotros te cuenta. creemos. ¿no? Pero Pensá tampoco que- lo que No, para es todo. nuestra No fuente es es una verdad TikTok. absoluta lo que estoy diciendo. Ojo. Nosotros, nuestra fuente es TikTok, no pasa nada. Pero
las fuentes de la época dicen, él pensaba que estaba en la India y el lenguaje que se manejaban era propio de alguna zona nueva que él sí estaba efectivamente descubriendo. Pero el nombre América aparece mucho tiempo después, se lo atribuyen a otra persona, a otro comerciante, que es Américo Vespucio. Entonces, esto está bueno desarmar. Sí, al principio para un europeo fue un descubrimiento, pero para la gente que vivía ahí no es ningún descubrimiento. De hecho, la gente que vive ahí, yo te estoy descubriendo a vos, salamito. Claro, no. Y además, ¿sabes qué? Siento que en la historia, cuando, tipo en esos libros medio capelús que venían, generalmente te cuentan la historia de todo lo que pasó en Europa. O sea, una historia muy occidental de todo lo que sucedió previo a 1400. Y cuando Europa llega, como que te cuentan la historia desde el punto de vista de Europa. Como si fuésemos italianos. Y la historia de Latinoamérica arranca cuando Napoleón llega. A partir de comienzos, ¿viste? Claro, sí. Después, porque el anterior en eso sigue ocurriendo. De hecho, en la escuela yo no he dado nada previo a 1400. O sea, que yo recuerde, o sea, ¿qué di de América antes de eso? Nada. No, dabas los incas, los mayas, los aztecas, pero todo... pero ya el visto, encuentro claro, con desde Pizarro, la óptica... que llegó a Perú, con sí. los aztecas, y te lo cuentan los aztecas, vino la gente de Colón, ¿viste? Cortés, sí, realmente es desde ese lado. Sí, de ese lugar. Yo sé que esto ya, esta arista de la historia la hemos tocado y es, bueno, Colón llega acá, qué sé yo, ve algo nuevo. ¿Cómo se lo transmite a la gente de Europa? O sea, en la vuelta en barco, ¿cómo hace para acordarse lo que vio? ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo hacen para creerle la gente de, descubrí, entre comillas, algo, bueno, había gente nueva? Podía haber, dado la vuelta en el océano y claro, bueno, pero son debates de época y debate de un momento también que se estaba viviendo en Europa. Un yuyo que allá no había, ponerle. Una papa llevó. Una papa. Y oro. En y ahí le ese creyeron. momento justo se da y se marca, viste, el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Y esto lo remarco por lo siguiente, porque se da la ruptura, digamos, a nivel europeo, de la historia europea, que es la caída de Constantinopla, que cambia las relaciones completamente, y otro que es el descubrimiento de América. Y el Renacimiento es que el ser humano empieza a pensarse por sí mismo y se empieza a ver a uno y no hay una deidad que todo lo ordene. Entonces tiene que ver con tu pregunta, porque en ese momento está en el debate incluso, digamos, la Tierra, la forma de la Tierra. Claro. Por, los mapas como hoy los entendemos, en ese momento, digamos, era todo... no había Google Maps. Y en ese no haber Google Maps, no había cartografía, o la cartografía que había tenía limitaciones y las medidas, y era todo de qué manera se llega a Asia, o al cercano oriente, pues no podemos ir por tierra, vamos por barco, y un viento te sopla y te deja en otro lado. Entonces, para dimensionar que cosas como venía San Martín, América, ya los barcos ya tenían recorridos, tenían un sentido, en ese momento no. Entonces, él ve que a lo que él había estudiado, lo que había un común acuerdo de lo que pasaba en la India, no estaba ocurriendo. Entonces dice, encontré un lugar nuevo. Claro. Cuando vuelve a Europa después de ese viaje, trayendo algunos elementos de la zona, sí, y comenta eso a la corona, se ve claramente que en esa expedición había un lugar nuevo donde se podía explotar. Por eso se empiezan a financiar nuevas expediciones y Colón va 3 veces más a lo que es hoy en día el continente americano y se llega a eso. Lo que ocurre a partir de ahí... Tengo otra pregunta, vamos, también tonta, y sé la respuesta, pero quiero que lo digas vos, Arre. Pero, a ver, él no estaba solo en el barco. ¿Por qué sabemos de Colón y no de la gente que estaba alrededor de él? Y porque eso también es muy común en la historia. Mira, incluso en la primera expedición, primera, segunda, tercera, cuarta expedición, había mujeres, porque en los contratos comerciales estaba prohibido que las mujeres fueran partícipes, estaban prohibidos legalmente. Claro. Y incluso lo que terminaban siendo esas expediciones también eran instancias donde le permitía a la gente tener un ascenso social, pero gente que venía con algún recorrido medio problemático en la zona decía, lo metemos arriba del barco y lo largamos. Eso no es que eran tipo como presos, gente así medio como... No quería viajar el que tenía una vida cómoda en Europa, iban los que no tenían nada que perder. Y una tripulación cerca de 1500, cuando te vas meses en el medio del océano del mar, tenés que jugártela.
Hay que ser picante, hay que ser Sí, picante no, terrible. para subirte en el medio del mar. Entonces sí, digamos, lo que dice Paloma es cierto. La gente que viajaba y hacía el laburo de barco o del movimiento era muy sacrificado y era la posibilidad de crecer un poquito más. De hecho, cuando ya se empieza la relación con los incas, que lo lleva adelante Pizarro también, digamos, con esto tiempo después, ya se sabía que era América, etcétera, etcétera. Digamos, la conquista americana también la llevan adelante gente con algunos problemitas legales. Penales, con antecedentes penales. Entonces lo mandaban acá, lo mandamos a América. Y así se va dando la dinámica. Entonces, lo que termina siendo un descubrimiento, que no es descubrimiento porque a esa gente nadie las descubrió, incluso se sabe que en el año 1000 ya hubo expediciones por parte de los vikingos, donde hay fuentes, que estuvieron en la zona de Canadá, que ellos no se dieron cuenta. Hubo una llegada también del hombre europeo sin darse cuenta. Colón es la primera persona consciente que estuvo en América. Y a partir de ahí, obviamente, había muchas poblaciones, aztecas, mayas, incas, que son los que por ahí sí en la escuela se da. Y se da a partir de en la escuela de la llegada del hombre europeo. Y cómo ya el mundo ya empieza a tener una vinculación completamente fuerte. Y esto es muy importante, digamos, para que pensemos, para que nos quede la duda, para que transmitamos a quien está escuchando, que lo que no necesariamente es un descubrimiento, porque a la gente que está viendo no la descubre nadie, es como que llegue alguien ahora y diga, los descubrí a la gente de Brindis TV. No está descubriendo nada, digamos, ustedes están haciendo el programa, le están metiendo, estamos haciendo un concurso de llanto, lo que sea, digamos, sí. Ya lo están haciendo. Ahora, lo que nos destaca, ¿no? Digamos, ya estaba. Entonces, ¿qué descubrimiento me estás hablando? Sí, un encuentro de culturas, sí, una imposición que terminó siendo, y cómo también las fuentes de los frailes que empezaron a venir posteriormente para convertir a esa gente, era tremendo cómo les enseñaban, y están los relatos de qué manera se les enseñaban para convencerlos de que hagan algo, la relación con las mujeres. Y las sociedades previas a la llegada del hombre europeo, las sociedades americanas, la relación entre el varón y la mujer era una relación complementaria, ¿sí? El varón tenía un rol, la mujer tenía un rol que se complementaban, porque no tenían un solo Dios, tenían muchas deidades que también esas deidades tenían una representación masculina o femenina. Es a la empanada, yo le pongo el relleno, vos haces el repulgue. Tal cual, como la Pachamama, la tierra, pero para la tierra, para que a su vez saque sus frutos, necesita de otra figura que genere eso. Claro. Entonces el rayo o la tormenta era una figura masculina, pero la tierra era femenina. Eso por sí solo no tiene sentido. Ahora, se complementa para que ocurra algo superior. Ahora, lo que vino de Europa fue una reproducción de lo que se vivía en Europa a la fuerza. Y esa fuerza por momentos se llevó mediante discusiones y por momentos a los espadas. Entonces, por eso después se toma la noción de conquista y resistencia cultural. Y hoy en día sí, nos encontramos, digamos, frente a un debate que está bueno darlo, que hay que darlo, para contar la historia en su totalidad. A full. ¿Sentís que la gente sabe estas cosas? ¿Que es algo del sentido común de la sociedad, esta cuestión de, digamos, que se da este debate? Y yo siento que la gente también está un poco en muchos aspectos, pero sí está bueno que hace algunas décadas se empezó a discutir. Se empezó a discutir, se empezó a reconocer. A ver, no nos olvidemos que Rosario no tiene fundación. Rosario es hija del liberalismo en la Argentina a fines del siglo XIX, o a partir de mediados del siglo XIX a la fecha. Entonces nosotros todos tenemos alguna herencia italiana, española, de un tipo de hombre europeo que vino. Ahora, en el resto del continente americano, la realidad es otra. El que tuvo la posibilidad de viajar al norte de nuestro país, o a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, la realidad es otra. Entonces, la mayor cantidad de la población en América tiene otra descendencia. Entonces, está pensando otras cuestiones y tienen atravesado internamente otras cosas. Hay cuestiones de identidad, claro, que han quedado reconocidas ahí, que son terribles. Yo creo que también hay algo de la centralización de Europa en la historia general, que uno en la escuela no entiendo por qué la mayoría, o por lo menos nosotros que convenimos de una misma generación,
quedamos pacheados de una determinada manera, porque también igual creo que la historia está contada de esa manera, digo, no sé, yo no tengo ni idea nada de la historia de China, de Asia, de toda la parte oriental, no se da, es como nosotros aprendemos esta parte, el planiferio político que damos, está Europa en el medio y inclusive en las dimensiones de los países se pone a Europa más grande que Argentina. Por una cuestión de plasmarlo de esa manera. Te descajeta un poco cuando decís, todo lo que aprendí hasta ahora está... En realidad lo tenés que poner en tela de juicio. Está medio exagerado, está medio... O sea, es un punto de vista. Y se hace siempre. No sé nada, entonces. Se toma Europa como centro y cómo Europa llega a ser Europa. Entonces, antes, ¿qué había? Egipto, Grecia, Roma... la historia de Europa y Europa cómo se desarrolla en el mundo. Del imperio chino, claro, tal cual. Y van pasando, o sea, el origen de la humanidad pasa por otros lugares, por otras zonas, de otra manera. Ahora, esto que vos decís está bueno, digamos, porque está ahí y es válido también, porque es un tipo de lectura, pero bueno, también hay otras lecturas. Claro. Pero si queremos contar la historia, problematicemos todo. Porque para mí es trascendental con el presente. Porque digo, atraviesa absolutamente todo lo que nos sucede desde la medicina, que la medicina occidental y la medicina oriental se la toma como una medicina que no está corroborada y demás, hasta la concepción que tenemos a la hora de hablar de comercialización con China, viste que uno dice como, no, comercializamos yuanes, lo hemos hablado mucho acá con Facu Budassi, nuestro columnista de economía, que dice como, viste que hay una connotación de los chinos que son malos, que son medio de afuera, que en realidad no son serios. Hasta lo que está sucediendo con Milei. Xenofóbicas. Hasta lo que pasa con Milei, de que es esto de nuestro peso no vale nada, dolaricemos y la unión al mundo. Digo, para entender... Sí, hay que ver cómo se dan las uniones con el mundo, porque es fundamental, porque tiene que ver con esto. Vos, en ese momento se da a partir, y la llegada a América se da a partir de un conflicto religioso, que se da la caída de un imperio, se desarma un imperio porque toman Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, porque estaban... la palabra Constantinopla, me vuelve loco a mí también. Constantinopla o el Imperio Bizantino, como más les guste. Y era el rol que tenía Turquía, o sea, lo que fue después el Imperio Turco, pero también en una conflictividad interreligiosa, en una zona donde hoy sigue en tensión. Lo que se pone en juego es la relación comercial entre dos espacios geográficos atravesados por el Mar Negro, Mar Mediterráneo y el Mar Muerto. Y ahí había un puerto y se mataban por ese puerto. Hay quien controlaba ese puerto. Entonces es más profundo porque está la religión en juego, está el negocio y la economía en juego. Y vos ves que pasan incluso 530 años, 540 años de ese momento. Es cosa que siguen teniendo similitudes, digamos. Esto que vos está, la moneda. El rol de en este momento los valores o la economía se atravesaba de otro lugar, de otra forma. Ahora, cuando se pone en discusión, digamos, un patrón dólar, está bien, todos los países, todos los estados tienen la reserva económica en dólares. Ahora, pero las transacciones y lo que representa también una moneda o lo que sea, es para discutirlo. Porque eso también... Esto del eurocentrismo que para mí está muy inculcado inclusive en nuestro sentido común a la hora de pensar las cosas del presente. Yo siento que hay mucho que queda y está bueno partirlo y romperlo. Está bueno romperlo y está bueno agregar, incorporar cosas, pues si no es aburrido también. Sí, todo Europa, la respuesta es Europa. Lo hace aburrido porque te limita, digamos, podés enriquecer desde otro lugar. Digamos, para hablar, y otro día hasta podemos hablar de la complementariedad de lo que decía antes, digamos, qué rol tenía la mujer, el hombre, los chicos, la sociedad, las autoridades políticas del momento, la manera de el sacrificio humano, digamos, cosas que pasaban y tenían un porqué y un sentido, que también las nociones de sacrificio de valores, de gobierno para el hombre católico, religioso, europeo, es otro. Camilo,